¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de La Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se la saben, por fin es sábado de podcast, el día más esperado de la semana. Y madre mía, pues bueno, ha sido una semana bastante tranquila hasta eso, pero pues sí, eso no deja que ya tenga un tema interesante de que hablar en esta ocasión. Y antes que nada les recuerdo que si están suscritos les recomiendo suscribirse, neta, les agradezco mucho cuando cada vez que alguien se suscribe para que seamos una aquelarre mucho más grande, cada vez que se unen a esta aquelarre de cosas frikis, la verdad me alegra bastante. Y por supuesto, cuando lo hagan, no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. También les recomiendo seguirme en Instagram, ahí me encuentran como LuisYGFT. Y me pueden seguir en TikTok, ahí me encuentran como LuisFrikiCoven97 y pues ahí subo datillos y cosas así, ¿no? Pero pues bueno, nenes, ahora sí sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos troje Chencha. Y bueno, pues esta semana, bueno, más que nada el día 25 de mayo se cumplieron, porque pues ya cuando habré subido esto ya habrá pasado, se cumplieron 40 años del lanzamiento, el estreno de El Regreso del Jedi, esta sexta película de la saga de Star Wars. Bueno, técnicamente sexta en la cronología, pero tercera en haber salido. Y bueno, esta película que marcó el final de la trilogía original de Star Wars en su tiempo, así como también de la saga misma como tal, hablando de manera cronológica, pues durante varios años hasta que bueno, pues llegó Disney y ya se saben el desmadre, ¿no? Y la verdad, pues bueno, pues obviamente Lucasfilm ha estado celebrando mucho este aniversario, por ahí están sacando portadas variantes de los 40 años del regreso del Jedi. De hecho, una de las que van a sacar son referencia a las portadas que usaron para la adaptación del cómic de esta película. Por ahí también sacaron cómics especiales. Se van a sacar uno de los Ewoks, uno de los rebeldes, uno del Imperio. Este. También están sacando sets de Leo, que por ejemplo sacaron un miniset la segunda estrella de la muerte. Sacaron también una de la persecución de los Speeders en Endor y la del duelo en el trono del emperador de Luke y Vader. O sea, muchas cosas, ¿no? Hasta figuras. Hasbro también está sacando pues varias figuras, que si al almirante Piet, a Moff Gideon, a Han Solo, a los Biker Scouts, que si el Bunker, que si el AT-ST. O sea, hay muchas cosas así, ¿no? E inclusive, pues bueno, de las novelas van a sacar lo que son las novelas de cierto punto de vista, que bueno, pues lo han hecho con episodio 4 y episodio 5, que son 40 historias de 40 diferentes autores respecto a la película. En este caso, pues hablan de personajes que salen muy poquito, tienen como que uno que otro diálogo o están muy de fondo, pero bueno, son cosas que pasan detrás de lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Y en este caso, pues bueno, van a sacar esta tercera parte de novelas, pero ahora enfocadas en el regreso del Jedi. Y pues bueno, la verdad, obviamente, cómo no festejarlo, pues la verdad, esta película es amada por muchos. Sí, la verdad, pues se nota demasiado en la cantidad de pues mercancía y gente que la ha visto, está llegado a ver, ¿no? E inclusive, pues bueno, curiosamente el 28 de abril se reestrenó esta película, por lo menos en países como Estados Unidos o Reino Unido, en formato IMAX. Y la verdad, es una pena que aquí en México no se haya reestrenado, aunque por ahí vea ciertos, vi a un creador de contenido que sigo de figuras, que bueno, que pues si está escuchando esto, saludos a Carlos Can SW, que bueno, subió una historia donde al parecer la fue a ver, que como una proyección especial para prensa, se podría decir. Pero bueno, la verdad me hubiera gustado que lo hubieran proyectado a manera al público. La verdad creo yo que fue una oportunidad desperdiciada, sobre todo porque bueno, desde el casi de hecho, ahorita que lo pienso, por lo menos en mi país, México, casi no se han reestrenado las películas de Star Wars. Digo, se reestrenaron en el 97 con las ediciones especiales, se reestrenó en el 2008, 2009 más o menos con lo que fue el episodio 1 en 3D. Y también ya la última que recuerdo pues fue la de Rogue One, que de hecho no pensé que si fueran a reestrenar Rogue One en IMAX por el lanzamiento de Andor, que de hecho en la función te venían con un adelanto de la serie. Pero por ejemplo lo que fue el reestreno de episodio 5, igual que fue hace unos años, que bueno, fue tanto por conmemorar sus 40 años, así como pues por el pedo de que cerraron los cines, y pues obviamente esta fue una manera de celebrar que reabrieron los cines estrenando esta película. Pues no le reestrenaron aquí en México y reestrenaron todas las cosas que nadie quiso ver. Entonces sí me causa conflicto que no hagan esas cosas, pero bueno, pues qué se podrá hacer. Esperemos que en algún punto de este año se animen y reestrenen las 6 películas. A mí la verdad las tengo en Blu-ray y lo que quieras, o las puedes ver en Disney Plus, pero a mí me gustaría verlas en cines y sería una grata experiencia, ¿no? Pero bueno, al final del día, pues como ya he mencionado, están haciendo esta celebración de los 40 años muy a lo grande, ¿no? Y la verdad creo yo que es bueno hacer un episodio especial pues enfocado en esta película, que pues la verdad, siendo fan de Star Wars, pues cualquiera creo yo que les gusta mucho
esta parte de la franquicia. Y pues bueno, creo que yo como cualquier película podemos decir que la verdad bajo su producción tiene muchas cosas bastante curiosas y bueno, pues obviamente esta cinta no era la excepción. Y es que la verdad pues hubo ciertas incertidumbre respecto a lo que iba a pasar, puesto a que bueno, básicamente había cosas por ejemplo como Harrison Ford, ¿no? Que la verdad a diferencia de los otros actores que bueno, manejaban un contrato por que digámoslo así, era diferente, era por las tres películas. Harrison Ford manejaba un contrato que era por película, ¿no? O sea, era un contrato para episodio 4 que de hecho también hubo un problema porque no sabían si iba a regresar, lo logran convencer para regresar a episodio 5 y nada más firma un contrato para esa película, pero para para el regreso del Jedi no sabían qué onda y sobre todo porque Harrison Ford sí se veía muy, este desconcertado respecto a si regresaron o no. De hecho, por ahí, pues, esto de que lo congelan en carbonita y eso fue en parte para dejar como este futuro incierto al personaje, de que, bueno, pues podía vivir o podría morir, ¿no? Porque la verdad no sabían, qué hacer con él. Inclusive, por ahí Harrison Ford ha dicho que le hubiera gustado que en esa película le hubiera gustado que Han Solo hubiera tenido la muerte, ya que él pensaba que el personaje ya no tenía mucho que dar y, pues, de cierta manera puede que sí, digo, al final del día, pues, esta película ya demuestra en el hombre que se convirtió Han Solo, que ya no es el mismo que vimos desde episodio 4 hasta ahorita. Sí vemos un gran cambio, pues es bueno ver esa evolución y pues es un personaje bastante querido, pero sí es cierto que bueno, pues la verdad también fuera de eso no hay mucho más que se pueda contar de él, ¿no? Y aún así es bastante curioso, puesto que la verdad Harrison Ford, si bien no desprecia completamente a Han Solo, la verdad nunca ha sido como gran fan de ese personaje que ha interpretado. De hecho, hablando de personajes, él siempre, por ejemplo, se ha decantado más por Indiana Jones, y en cambio Han Solo, la verdad, si bien pues creo yo que agradece mucho la oportunidad y lo que quieras, jamás ha sido totalmente de su grado, ¿no? De hecho, pues al final del día, pues siempre ha tenido problemas de si regresar o no. E inclusive tanto así ha sido esta onda de que, bueno, pues ya cuando salió iban a grabar episodio 7 ya varios años después, sí puso como cláusula para regresar de que en esta película pues ya le dieran fin a su personaje, que dijo, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, regreso, pero ya que en esta película me den cuello y ya está, ¿no? Porque mucha gente culpa a Disney o a Lucasfilm o a alguien más de que no, porque es que ¿por qué no los vimos juntos y eso? Cuando pues de cierta manera también se debió a que pues Harrison Ford la verdad ya no tenía tantas ganas de regresar, ¿no? Digo, a comparación por ejemplo de Indiana Jones, que bueno, la verdad se nota que el güey no dudó en nada en regresar para la quinta película, pero es algo bastante curioso, ¿no? Y pues también tuvo que ver la búsqueda de director, que en este caso pues Irving Kershner pues la verdad no estuvo dispuesto a regresar para para hacer una tercera entrega, y pues George Lucas la verdad en ese momento no le interesaba tanto dirigir, puesto a que bueno, estaba muy ocupado porque apenas estaba empezando a ver a Lucasfilm como esa empresa productora y eso. Entonces todavía seguía en el desmadre de que creando ciertas eh, en las cosas administrativas de la productora, ¿no? Entonces, pues la estar buscando, recuerda a un viejo amigo que tuvo en la escuela de cine y pues ahí recuerda a Richard Marquand, que bueno, le dice, oye, pues ¿quieres grabar esta película? Y dijo, ah, pues sí, y pues va, quedaron de acuerdo y pues ya, se fue a grabar episodio 6, ¿no? Y en cuanto a la escritura, pues también volvió a recaer en Lawrence Kasdan, que bueno, él había trabajado anteriormente en El Imperio Contraataca y aparte en Los Cazadores de la Arca Perdida, que bueno, en el Imperio Contraataca técnicamente ya había un guión preestablecido, pero pues la escritora anterior había fallecido y pues entonces nada más Lawrence Kasdan lo que hizo fue hacer las correcciones, mejorarlo y darle otra más estructura, porque el guión que dejó la anterior escritora pues estaba apenas en borradores muy tempranos, ¿no? Entonces él se encargó de darle esos retoques, pero aquí le tocaba pues escribir completamente la película por su cuenta, aunque al final del día George Lucas como siempre pues estaba dando anotaciones o dando cosas que deberían de estar en la trama, ¿no? Que era algo que hizo mucho durante la trilogía original, que fue como de, más que nada en episodios 5 y 6, que fue como de, oye, pues escribe la historia como a ti te guste, pero al final de ella tiene que aparecer esto, aquello y esto y aquello, ¿no? Y pues bueno, pues ya hasta así quedó, pero entre varias cosas que quedaron pues por la escritura y eso hubo varias ideas que al final pues no llegaron al corte final por obvias razones, ¿no? Entre ellas obviamente el título, que bueno, a lo mejor muchos ya sabrán esta curiosidad, pero bueno, esto tiene que ver con que al inicio esta película se iba a llamar Revenge of the Jedi, la venganza del Jedi, que bueno, tenía que ver con que pues la venganza que tiene Luke hacia Darth Vader y todo eso, pero al final del día George Lucas pues decidió
digámoslo así, abandonara esta idea, puesto que él decía, no, pues los Jedi no buscan venganza, entonces mejor decidió quitar el título de La venganza del Jedi por El regreso del Jedi, y pues ya quedó un poquito mejor, aunque eso sí, cuando empezó la primera publicidad para la película, pues de hecho, curiosamente, sí estaba el título de Revenge of the Jedi, de hecho ese título se quedó todavía inclusive después de grabarse, si no mal recuerdo, y pues veías pósters en los cines, para decir próximamente La venganza del Jedi, ¿no? Star Wars, La venganza del Jedi. Y pero al final pues se quitó y se quedó como El regreso del Jedi. Y también algo curioso es que también otras cosas de las que se quedaron fue, de hecho, el mismo Luke Skywalker, que originalmente se tenía planeado que al final de la película Darth Vader muriera, pero tomara su lugar, ¿no? Que fuera el nuevo Darth Vader, que al final Luke dijera, soy el nuevo Darth Vader, que se fuera al lado oscuro, que tenía que ver mucho también con pues el traje que iba a usar en la película, que era un traje negro, mucho más parecido al de Vader y eso, y pues en la película es algo que se ve mucho y que fue la idea inicial, que era jugar con esto de que si Luke iba a quedar en el lado oscuro o no, pero al final del día igual descartaron el final de que se quedara al lado oscuro y pues ya se quedaron con el final que todos conocemos. También otra de las cosas que se quedó en producción y bueno, en preproducción y ya no salió después fue de hecho muchos diseños de Jabba the Hutt, porque a lo mejor muchos dirán, no, pues Jabba the Hutt aparece en episodio 4 y es que pues a lo mejor algunos son muy jóvenes o no saben qué onda, pero anteriormente Jabba the Hutt pues no salió en esta película, o bueno, iba a salir y de hecho va a ser interpretado por un humano, pero al final del día pues George Lucas dijo, no, a mí me gustaría que fuera un alien, por lo que lo quitaron, aunque curiosamente Jabba the Hutt sí aparece en la adaptación del cómic, pero es una especie totalmente distinta a lo que pues conocemos como Jabba the Hutt, ¿no? Entonces ya en esta película por fin iba a ser su debut, porque pues tenía que ver con el rescate de Han Solo y toda la onda, entonces empezaron a hacer varios diseños, ¿no? Curiosamente uno de ellos, que es como uno que parece como un cerdito o algo así, de hecho sé que fue el que fue eliminado, pero curiosamente se utilizó varios años después en la serie de Star Wars Rebels como un personaje llamado Ash Morrigan, ¿no? Que pues era como jefe criminal y eso, y bueno, pues lo reutilizaron, pero al final del día pues se quedó el diseño que todos conocemos de esta babosa espacial asquerosa que bueno, pues ya es muy icónica de la saga. Y no solamente eso, sino también se quedaron en el papel otras varias ideas, como por ejemplo, inclusive el mismísimo sable de Luke Skywalker, que originalmente pues de hecho sí iba a ser azul, ¿no? Que no tenían planeado como cambiarle el color a verde como sale en la película, de hecho inclusive en pósters y hasta en el mismo tráiler de la película podemos ver que Luke trae el sable azul, pero al final del día ya al momento de pues ya estrenarla en postproducción cambiaron de último minuto pues el color de este sable, y la razón es por dos cosas. Una, querían evitar confusión con la gente pues que había visto la anterior película, de que si bien el mango que utiliza es muy diferente al mango que se ve en las primeras dos, al final del día pues no querían que la gente confundiera con que era el mismo sable, entonces pues lo cambiaron. Y la otra fue que pues la verdad fue también por cuestiones estéticas, ya que más que nada en las escenas de la pelea de la barcaza de Java, que son las escenas de día y se ve el cielo, pues el sable se perdía mucho. De hecho, si tú ves el avance de en YouTube, así lo buscas, Retorno de Jedi Trailer, puedes ver que de hecho sale el sable azul, y cuando sale vemos las escenas de la barcaza y pues la verdad sí se pierde un poco entre el color del cielo. Entonces dijeron, no, pues se va a perder durante este tramo de la película, por lo que decidieron cambiarlo a pues un color verde ya para que se quedara así. Y es curioso hasta que nunca le habían dado tanta importancia al color del sable de Luke. De hecho, inclusive en los cómics de Marvel, si cuando ya los que están después de la película del Imperio Contraataca, Luke sigue usando un sable azul, entonces pues es bastante curioso cómo cómo quedaron las cosas, pero pues aún así al final por estas cuestiones igual lo cambiaron, y pues por suerte tenemos uno de los sables más icónicos del personaje, así como inclusive pues la verdad el hecho de que tengamos más colores de sable aparte del rojo y del azul, ¿no? Y pues así se fueron barajando varias ideas y al final del día pues bueno, ya quedó la película tal y ya como conocemos. Inclusive por ahí hubo la idea de que originalmente no iba a haber una segunda estrella de la muerte, sino que la pelea final iba a ser en Coruscant, y que de hecho el trono del emperador estaba como bajo tierra del planeta. Y de hecho hay artes conceptuales de Ralph McQuarrie donde se va el emperador en su trono, pero todo se va así como de lava, se ve una cueva y eso, o sea, se veía un concepto totalmente diferente a lo que se terminó siendo, pero bueno, al final reutilizaron esta idea de la estrella de la muerte y pues bueno, fueron cambiando las cosas hasta que ya tenemos la película que todos conocemos y amamos, ¿no? Y pues la verdad, la película fue un hitazo, le fue muy bien en taquilla, la mayor parte del público la aceptó y la crítica hasta eso tuvo muy, muy buena aceptación para esta, pero sí es cierto
creo que la película no tuvo tan gran recepción como fueron las primeras dos. Por ejemplo, o sea, si bien al público le gustó, sí hubo un poquito más de gente que de hecho me llegó a decir que no le agradó tanto el final de que le dieron a esta película. Y aparte, pues inclusive entre la crítica especializada hubo gente que si bien igual a la mayoría le gustó la película, sí hubo un poquito más de los críticos que no les agradó tanto, no les gustaron ciertas direcciones que tomó la cinta, cosas como los Ewoks y eso no les agradaron. Y es que la verdad esta película, aunque no parezca, sí sufrió pues de ciertos problemas o muchos cambios en ideas, inclusive a comparación de las primeras, ¿no? Por ejemplo, los mismos Ewoks. De hecho, originalmente no iban a ser los Ewoks, iban a ser los Wookiees, porque siempre George Lucas quiso usar los Wookiees desde la primera película de Star Wars y pues nada más ha salido Chewbacca. Pero al final del día pues decidieron utilizar a los Ewoks más que nada por simple hecho de que pues vender juguetes, ¿no? De hecho, el productor que es uno de los productores que estaba en la película, le dijo a George Lucas, oye, ¿por qué no mejor los cambies por estos ositos? Y así, pues vendemos figuras y pues así te sigue ayudando a que, bueno, pues Lucasfilm sigue existiendo, ya que acuérdense que Lucasfilm empezaba apenas, a generar ingresos, pero estos ingresos, la mayoría no solamente eran por las películas, sino venía por la mercancía, ya que le ayudaba, pues, a este estudio a sobresalir, ¿no? Sobre todo después del desmadre de que George Lucas se salió del gremio de directores y un desmadre, ¿no? Y pues bueno, al final se terminó aceptando, por lo que bueno, pues ya se terminó cambiando lo que eran los Wookiees por los Ewoks, ¿no? Y también ese tipo de decisiones, pues bueno, sí afectaron de cierta manera a la percepción de la película, que inclusive hasta nuestros días hay gente que no les gustan los Ewoks. A mí la verdad sí me gustan, la verdad tengo una debilidad por ellos, pero sí es cierto que hay gente que todavía no les agrada, ¿no? Y si bien respeto mucho esa decisión, la verdad siento yo que en algunos es muy exagerado el odio que le tienen a los Ewoks, pero pues bueno, al final del día llegaron para quedarse y pues igual son cosas muy icónicas de la saga, ¿no? Pero bueno, ya con todo esto, al final del día pues la película le fue bien, pero sí es cierto que George Lucas ya estaba sintiendo una fatiga respecto a todo lo que tiene que ver con la saga, que si bien nada más había sacado tres películas, pues bueno, la verdad si ustedes se pueden a ver lo que es el proceso de preproducción, producción y postproducción, pues la verdad sí es un proceso bastante largo, bastante tedioso, porque pues tiene que ver con la escritura del guión, artes conceptuales, ideas, el storyboard, el guión gráfico, el buscar director, los tiempos de filmación, que luego aparte hay segundas unidades que se encargan de cosas más pequeñas como efectos especiales o escenas que no quedaron, las regrabaciones, los sets, o sea, la verdad son cosas que sí, pues sí llegan a pesar bastante, ¿no? Y se puede entender cómo se puede llegar a un agotamiento tan fácil, ¿no? Y ahorita no me imagino, por ejemplo, el ritmo que va Hollywood actualmente, que bueno, pues ahorita hasta inclusive hubo una huelga de escritores por lo mismo, ¿no? De que el streaming está haciendo un ritmo de trabajo más rápido y pues son producciones que requieren que se trabaje más para que todo se entregue a mayor rapidez, o sea, es un desmadre, ¿no? Entonces George Lucas decide darse un descanso después de esta película y si bien deja que la saga siga ganando, teniendo sus ganancias, pues bueno, entre eso y de que pues poco a poco se iba pasando el furor de las películas, pues al final del 85, 86 más o menos, pues George Lucas decide de para todo lo que es la producción de cosas de Star Wars, pues no ya más mercancía, así como juguetes, cómics y eso, y pues bueno, ya lo comenté en el podcast del universo expandido, pues esto no regresó hasta principios de los 90, ¿no? Pero aún así, pues es una etapa bastante curiosa de la saga y demuestra que, pues, que cómo llegó, hasta dónde llegó el esfuerzo de un director de querer simplemente sacar una película por allá de los años 70, ¿no? Entonces es bastante curiosa, la verdad. Ahora, si bien se logró llegar mucho de lo que se grabó al corte final, sí hubo ciertas cosas que, como igual en cualquier película, al final no llegaron, que estuvieron en el guión final de la cinta y que, pues, al final, inclusive, sí se llegaron a grabar, pero al final del día, pues por cuestiones de tiempo, por cuestiones de ritmo de la película, o que a lo mejor pues eran escenas que se podían prescindir fácilmente de ellas, decidieron no usarlas, ¿no? Que de hecho, curiosamente, muchas de ellas ya se encuentran en los Blu-rays o materiales extra de esta cinta, pero sí son bastante curiosas. De hecho, por ejemplo, una de ellas es después de que llega Darth Vader a la segunda estrella de la muerte al inicio de la película, vemos que intenta contactar a Luke, ¿no? Inclusive le sigue otra escena que igual fue cortada, donde vemos a Luke construyendo su sable de luz nuevo, ¿no? Inclusive esta escena se notaba que sí iba a llegar mucho al corte, ya que de hecho el sable de luz que ya cuando se ve la escena usan el sable de luz verde, o sea, el que iba a ser originalmente. De hecho,
Esta sí no entiendo por qué cortaron la escena, siendo que, bueno, pues tiene que ver con el nuevo sable del personaje, pero, pues bueno, al final del día, pues ha dado a que, bueno, pues diferentes escritores y eso tengan la libertad de contar, pues, de qué, de cómo obtuvo su nuevo sable de luz, ¿no? También hubo una escena cortada donde, es ya después de que escapan de la barcaza de Java, donde de hecho están en una tormenta de arena, que es cuando se van a ir del planeta Tatooine, y es cuando nada más es muy simple, nada más Han Solo le da las gracias y eso, y pues a Luke y al final pues ambos se van, ¿no? Y pues vemos que por un lado Han, Lando, Tripio y Leia se van en el halcón, y pues Luke con Artu se van en la X-Wing, ¿no? Que es bastante curiosa esa escena, puesto que no aporta mucho, de hecho está así, se entiende por qué prescindieron de ella, pero es curioso porque curiosamente hay varias figuras que tienen que ver con esa escena eliminada. De hecho, está el Han Solo así, el Chewbacca igual de la tormenta de arena, el Lando y la Leia. Entonces es bastante curioso que si bien es una escena eliminada y aparte no aporta mucho a la trama, pues haya borrado, haya tenido tantas figuras, ¿no? También por ahí una escena en Endor que bueno tiene que ver cuando entran por primera vez al búnker del Imperio, que vemos cómo se abren paso para poder llegar a destruir el búnker y vemos cómo pelean con imperiales y eso. Y a lo mejor quisieron igual nada más por ritmo de la película, se ve que cortaron muy buena parte de esa secuencia. También de hecho de la batalla de Endor, la caída en el espacio, de hecho hay muchas escenas, pequeñas escenas que se cortaron. De hecho, ese conjunto de escenas se les llama Los Rebeldes Perdidos, y bueno, tiene que ver con diferentes pilotos rebeldes que aparecían. De hecho, estas son muy curiosas, pues, puesto a que creo yo que le hubieran dado variedad a la película si hubieran aparecido, pero no entiendo o sea, sigo sin entender el motivo por qué cortaron esas escenas. De hecho, por ahí están, vemos el artillero que está en el halcón milenario, y vemos otros rebeldes dentro del halcón. También vemos diferentes, pilotos aliens, como por ejemplo está un piloto Mon Calamari. Vemos a Teb Noob, que de hecho es el primo de Nieb Noob, que de hecho sí ese personaje sí sale como de fondo en la película, pero ahí vamos a verlo como pues está piloteando una B-Wing y toda la onda. Y también lo más curioso es de que de hecho iba a haber pilotos mujeres, así es, iba a haber pilotos mujeres en las filas rebeldes, y de hecho pues sí grabaron escenas. De hecho se ven las escenas detrás de cámaras donde le están repitiendo por un micrófono qué es lo que tienen que decir, de que me están dando, me persiguen o algo así, y pues bueno, ellas lo repiten y así. Y es muy curioso del por qué las cortaron, porque jamás han dado una explicación sobre todo de estas pilotos mujeres, de que por qué cortaron sus escenas. Ahora sí, de que no hay una explicación exacta, de que si fue para evitar polémica, de que si esto y aquello. O sea, hay mucho desmadre porque es bueno, pues bueno, acuérdense que eran tiempos diferentes, ¿no? Entonces no sabemos el motivo real por la que se han cortado, y muy probablemente nunca lo sabremos, porque bueno, pues al final eso se sabía de la antigua administración de Lucasfilm. Pero bueno, pues eso sí, curiosamente en la película sí quedó una piloto mujer, que curiosamente taparon como un hombre. Este es muy extraño, que de hecho es una piloto de A-Wing, que nada más dice en inglés, dice got it, pero por alguna razón en postproducción de hecho hicieron que un hombre doblara esa línea, y es muy curioso porque se nota leguas que es una mujer, ¿no? Pero bueno, pues cosas que pasan, ¿no? Y bueno, al final se cortaron estas escenas, y también otras que se cortaron fue de hecho curiosamente unas que tienen que ver con Darth Vader. Por ejemplo, teníamos una donde Darth Vader se enojaba con el Moff Gideon, que bueno, era el que estaba a cargo de la construcción de la segunda estrella de la muerte, y pues casi lo arca, pero bueno, llegan los guardias imperiales a detenerlo. También había una escena que era bastante curiosa donde bueno, le ordenan están en la pelea de Endor, y le ordenan a Moff Gideon que dispare el rayo de la segunda estrella de la muerte hacia Endor para matar a los rebeldes que están ahí. Y vemos como que el personaje duda respecto a si hacerlo o no, ya que pues bueno, también hay tropas imperiales en el planeta. Entonces es una escena bastante curiosa. En lo personal no le encuentro sentido, puesto que al final del día terminarían destruyendo el generador de escudo, porque si destruyen el planeta pues también el generador de escudo, entonces igual de todos modos hubieran estado vulnerables contra el ataque rebelde. Pero pues bueno, no, al final pues creo que a lo mejor siento yo que por eso se cortó la escena, porque era muy redundante respecto a eso. Aunque sí es cierto que es bastante interesante de ver cómo pues persona era de cierta manera ver al primer imperial, que bueno, no era totalmente malo y tenía como ciertos rasgos de humanidad o de cierta bondad. Era como que bastante curioso en esas escenas, ¿no? Pero bueno, al final del día, pues bueno, fuera de los Blu-rays, pues estas escenas no llegaron al corte final, y pues bueno, solamente se pueden ver en el material extra o por ahí en YouTube y esas cosas, ¿no? Lo que también sí es curioso, hablando de escenas, es todo lo que se cambió respecto a las ediciones especiales, porque bueno, como hay muchos sabrán, pues bueno, en los 90 George Lucas estaba preparando todo para que se regresaran a familiarizar con Star Wars. Entonces, en el 97, pues relanza lo que fue la trilogía original, pero ahora con remasterizada, con nueva
imagen y sobre todo con escenas agregadas o modificadas, ¿no? Que de hecho esto fue por dos motivos. Uno, porque obviamente pues había cosas que le hubieran gustado poner y por cuestiones de los efectos de la época y las limitantes y eso pues no pudo hacerlas como él se las imaginaba. Y dos, porque le daban la oportunidad de experimentar respecto a lo que podía hacer con la nueva tecnología para así usarla en las precuelas, ¿no? Digámoslo así, fue como un caprichito que él ahí tuvo, que es muy cuestionado respecto a esto. En lo personal, no sé si es por como yo nací ya con estas versiones, pero en lo personal nunca he tenido problema con estas versiones, salvo por una que otra cosilla, que a lo mejor sí se les puede criticar, pero sí es cierto que no estoy como como otros fans que odiaron estas versiones y que inclusive buscaron hacer sus versiones de remasterizadas, o sea, hubo un desmadre con eso, ¿no? Pero bueno, obviamente, curiosamente, si bien el retorno del Jedi fue de o sea, no tiene tantas escenas afectadas como episodio 4, tampoco es como que tenga pocas como episodio 5, pero sí es cierto, creo yo que son las que más ruido hacen, ¿no? Tiene escenas ahí que sí por ahí algunos fans no les agradaron mucho, si bien no son tantas como episodio 4, sí fueron de mucho ruido. Por ejemplo, una de ellas es del Palacio de Jabba, que tiene que ver con pues bueno, el número musical que hay en la película antes de que entre Leia disfrazada con Chewbacca, y bueno, pues en la versión original es una canción que se llama Nalip Tech, y bueno, es una la canción, si ves escuchas la canción o ves la escena, es muy diferente a como fue planteada, ¿no? Que después, en la versión remasterizada, que esta fue, si no mal recuerdo, ya, no me acuerdo si ya fue en el 97 o fue en el 2004, que fue cuando lo cambiaron a una que se llama Jedi Rocks, que bueno, pues sí es bastante cringe la escena, la verdad, o sea, sí es una escena que pues sí saca un poco de lugar, o sea, es como un número musical mucho más armado, pero sí es cierto que desentona bastante, ¿no? Y de hecho, es curioso cómo grabaron estas escenas extendidas del Palacio de Java, porque bueno, inclusive volvieron a hablar actores que participaron en la película, por ejemplo, la que interpretó a este personaje que es Ula, que es la bailarina que tira Java al Rancor, pues bueno, volvió a reaparecer para grabar escenas extra, donde una inclusive era cuando vemos cuando ya cae el pozo y están a punto de que el Rancor se la coma, o sea, ese tipo de escenas las grabaron para añadirlas a la película. También por ahí en el palacio pusieron ciertas especies que aparecieron o iban a aparecer en las precuelas, como para dar como esa sintonía de que esas especies siempre estuvieron ahí, ¿no? Pero bueno, fueron así como pequeños añadidos de fondo. También agregaron unos banzas, como transición para cuando cambiaban a la barcaza de Java, y bueno, hasta ahí por lo normal la película siguió igual, hasta que bueno, llegamos a también otras de las escenas más controversiales que tuvo la película, que fueron las que tienen que ver con Anakin Skywalker, porque al final del día recordemos que Anakin pues no estaba muy bien definido en la época de la trilogía original, y bueno, ahí cambiaron pues varias cosas. Una de ellas es que, por ejemplo, modificaron mucho al que interpretaba a Anakin en la película original, ya que era Sebastian Shaw, que bueno, él interpretaba tanto al maquillaje que tenía Vader cuando ya le quitan la máscara, así como también el fantasma de la fuerza que bueno, aparece al final de la película. Y curiosamente, pues cambiaron muchas cosas de esas. En el 97 no lo cambiaron, la primera vez no lo cambiaron, pero ya cuando llegó el 2004 y pues se acercaba la venganza de los Sith y todo eso, pues sí, George Lucas toma la decisión de cambiar muchos aspectos de ahí, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, modifica digitalmente el rostro cuando le quitan la máscara a Darth Vader y hace que se parezca inclusive un poco más a Anakin Skywalker, ¿no? De hecho, en la película original tenía las cejas todavía, pero pues como ya había grabado episodio 5, digo episodio 3, y pues se quitan las cejas cuando se quema en Mustafar, pues le quitan las cejas digitalmente, así como ciertas modificaciones para que se parezca un poco más a Hayden Christensen, inclusive por ahí medio le modifican la voz, y de hecho inclusive tiene un pequeño detalle donde vemos que los ojos están de amarillo y poco a poco se le cambian a azul, ¿no? Que es como los tenía el personaje. Y también otras de las más controversiales es que al final de la película, cuando salen los fantasmas de la fuerza, pues bueno, sale el fantasma de Anakin, pero ya no es el actor Sebastian Shaw, sino pues es Hayden Christensen como Anakin. Y la verdad, hay como que mucha división ahorita respecto a esta escena. Por un lado, los fans de antaño dicen como que es una falta de respeto al actor, de que se dio de haber quedado ese Anakin, y por el otro lado, pues mucha gente que es de mi tiempo de las precuelas, pues dicen que era para hacer más obvio de que al final del día, pues era Anakin Skywalker, ¿no? Y la verdad, de cierta manera, el cambio tiene medio sentido, puesto que al final del día, se entiende que Anakin es mucho más joven que Obi-Wan si vemos episodio 1, por ejemplo, y obviamente, pues sí sería muy, muy raro que de hecho si los viéramos casi, de la misma edad en esta película, cuando en cambio, pues no fue así, ¿no? Aún así, pues, no tengo, o sea, entiendo perfectamente que a lo mejor sí sea muy feo
que lo hayan cambiado al actor, pero bueno, al final del día pues no es como que lo hayan hecho, de hecho lo hicieron cuando grabaron originalmente esta escena porque no usaron a David Prowse para interpretarlo ya como Anakin, entonces pues también no es como que nos podamos poner los moños mucho respecto a esta polémica, ¿no? Y por último la otra escena que igual medio causó controversia, pero que al final del día de cierta manera no tardó mucho en ser muy aceptada, es de hecho la escena final de Endor, ¿no? Que de hecho tú si buscas la escena pues original, pues obviamente no tiene los planetas que vemos en la transición como Coruscant, Bespin y todos esos, y aparte la canción es diferente, de hecho es una que se llama Job Job o algo así, y la verdad no es por nada, pero sí se escucha medio de la chingada, o sea, cuando ves esa escena entiendes perfectamente por qué a lo mejor a muchos no les gustó este final, porque no es tanto el final en sí, sino es la canción que usan, es como no sé si es demasiado infantil, o sea, me gustan los Ewoks, pero esto ya es rayar excesivamente lo infantil, ¿no? Y de hecho, pues bueno, ya por suerte en el 97 cambian eso, y como dato curioso, de hecho, cuando cambiaron esta escena, agarraron uno de los planetas que era Coruscant, ya que este planeta, pues nació en el universo expandido, o sea, porque sí estaba planeado para esta película, pero al final no se usó, y lo usaron en la trilogía de las novelas del Almirante Thrawn, y la verdad, ver lo que lo usaron sí fue bastante cool, aunque eso sí, después en el 2004 hubo otro cambio en esa secuencia, ya que bueno, pues agregaron por la salida de las precuelas, agregaron lo que fue el edificio del Senado y el Templo Jedi, y bueno, pues ya ahí teníamos también a Naboo, que fue de los primeros vistazos a ese planeta cuando apenas iba a salir episodio 1, o sea, la verdad es bastante curiosa esa escena, e inclusive de hecho cambiaron la canción final, donde es esta que ya muchos conocen, ¿no? Que la verdad les quedó mucho mejor, la verdad la canción que usaron ahora, la nueva que utilizaron para esta secuencia, quedó perfecto. La verdad creo yo que ahí sí mejoraron completamente, y creo yo que la verdad ya de plano si los fans puristas se siguen quejando de esa parte es porque pues de plano tienen mal gusto, o sea, porque la verdad sí no es digo, no es tanto la escena per se, sino la canción que usen. Aquí la canción sí cambian por mucho cómo se ve el final de la película, ¿no? Y pues así quedó la cosa con estas escenas alteradas. Y bueno, ya antes de terminar, sí quisiera mencionar como ciertas cosas curiosas que pasaron durante el rodaje, porque sí es cierto que, bueno, pues son dignas de hablar. Entre ellas, por ejemplo, lo que tiene que ver con Carrie Fisher, que la verdad en ese momento ya se la estaba pasando pésimo. O sea, ella de hecho llega a decir que tenía problemas con su familia, con su esposo, y pues ella estaba consumiendo sustancias que, bueno, pues no eran buenas para la salud, ¿no? Entonces, la verdad, su vida era un desmadre ahí, y de hecho, pues sí se nota un poco en la película donde como que está medio perdida la actriz en lo que está haciendo, como que no está muy al tanto, y no tanto porque no quiera hacerlo, sino porque su mente no estaba como para estar grabando la cinta, estaba en otras cosas, entonces sí se notaba mucho eso, pero esto es algo bonito que se puede decir que pasó ahí, fue de hecho curiosamente con el niño que interpretó al Ewok Wicket, que es Warwick Davis, que bueno, lo conocerán también porque salió en la película Willow, por ahí también ha salido en las películas de Harry Potter, en diferentes personajes, o sea, es un actor que desde pequeño pues ha actuado, que de hecho es muy curioso cómo llegó, ya que originalmente pues simplemente llegó su hermana, y pues sabía que su hermanito era muy fan de las películas anteriores de Star Wars, de las primeras dos, y dijo, oye, están haciendo un casting para gente pequeña y niños, pues para los Ewoks, ¿no? Que era para los Ewoks en ese momento, y pues obviamente él se quedó, y es muy curioso cuando lo entrevistan porque él mismo dice que, bueno, para basarse en Wicked, de hecho, utilizó los movimientos de su perrito, entonces pues por eso cuando actúa con asombro o está inspeccionando a Leia y eso, se ve como un perrito, porque él lo usó pues con base a su mascota, ¿no? Y pues ya acepta, le dan ese pequeño papel que, bueno, originalmente Wicked pues no iba a ser un Ewok que él no iba a ser como tal Wicked, sino iba a ser un Ewok que pues iba a estar de fondo. Y de hecho, Wicked de hecho tenía un diseño muy diferente, y es de hecho el diseño que tiene el personaje de Paplu, que es interpretado por Kenny Baker, que es el que interpreta a R2D2, ¿no? El que está dentro de R2D2. Y él iba a ser de hecho el Ewok que iba a estar con Leia, pero al ver cómo interactuaba Wicked, o sea, ver al niño cómo era, pues que si era muy tierno y eso, y que si era más acorde a cómo empatizara con Leia, decidieron pasar a Paplu a como el rol más secundario, que era el que tenía el personaje de Warwick Davis, y de hecho le cambian el nombre de Wicked a Paplu, ¿no? Y pues ya tenemos así como lo conocemos, y como dije, hay algo bonito en esto, y es que de hecho, pues de cierta manera, pues Carrie Fisher logró como una cierta empatía con este niño, con Warwick Davis, y de hecho de cierta manera fungía como su madre en el set, ¿no? Porque obviamente pues las jornadas y eso son muy diferentes, y de hecho ella siempre lo cuidaba y lo trataba bien. De hecho, cuando se fue Carrie Fisher, Warwick Davis siempre dijo, ella cuando grabé el regreso
del Jedi me trató súper bien y fue una gran persona y muy bonita, ¿no? Y la verdad, aun con todo esto de lo triste que lo estaba pasando la actriz en ese momento, es muy bonito de ver que de cierta manera, pues bueno, aunque sea entre estos dos personitas, pues bueno, lograron sacar pues una bonita relación respecto a pues pasarla difícil, ¿no? Por un lado, Carrie Fisher con sus problemas de familia y por el otro lado, pues Warwick Davis, que bueno, pues era un niño que no estaba con su familia en ese momento por sí grabar una película que le gusta, pero al final del día, pues es estar lejos de tu familia a una corta edad, ¿no? Y la verdad es una anécdota bastante bonita en la producción. Y también otra que sí es bastante curiosa es que hay muchas lenguas que dicen que Richard Marquand, el director de esta película, como tal no dirigió totalmente el regreso del Jedi. Y es que si bien Richard Marquand ya había dirigido antes, nunca había dirigido este tipo de películas con efectos especiales, con maquillaje, botargas y todo eso. Entonces por ahí muchos de la producción y elenco dicen que de hecho George Lucas tenía que estar mucho pues, supervisando lo que estaba haciendo él y que por ahí dicen que inclusive llegó más lejos de que literal varias escenas llegó a dirigir él, ¿no? Porque no, no daba como que mucho el ancho y de hecho como tal se entiende que la película no es totalmente dirigida por Richard Marquand, sino por George Lucas, aunque en los créditos nada más George Lucas se le acredita para la escritura y lo que fue la dirección se le acredita totalmente a Richard Marquand, ¿no? Pero pues bueno, es algo, ahora sí que pues ya dependerá que uno crea querer que crea creer. En lo personal sí creo yo que George Lucas sí tuvo un involucramiento un poco más en esta cinta, puesto a que, pues la verdad si checas un poco la filmología de Richard Marquand, pues como que no, o sea, no ves mucho expertise como por ejemplo lo veías con Irving Kershner, que fue el que dirigió El Imperio Contraataca. Entonces ahora sí que eso depende de cada quien, pero bueno, eso es lo que dicen, pues por ahí los rumores que había en el set, ¿no? Y pues ya, ahora sí que, creo yo que es lo que más puedo decir de curiosidades de esta película, digo la verdad, o sea, al final del día, pues para muchos es su película favorita de la saga. Entre ellos, la verdad, yo me incluyo, es mi favorita. Creo que es primero iría esta, después El Imperio Contraataca y luego La Venganza de los Sith. Creo yo que ese sería mi top 3 de películas de Star Wars. Aunque bueno, por ahí les haré a lo mejor un top ya de películas en general de la saga, pero será para otra ocasión, ¿no? Pero aún así, pues bueno, sea tu favorita, tu menos favorita, esté en un punto medio, lo que sea, es innegable que al final, pues esta película sí logró marcar a Star Wars como un hito, o sea, logró darle todavía su puntuación para terminar en ese momento la saga de manera perfecta, no solamente en su tiempo, sino inclusive cuando salieron las precuelas y eso se sigue mostrando que el regreso del Jedi es un buen final para la saga principal. Digo, tanto así que literalmente, o sea, episodio 9 se queda, o sea, el final que dio episodio 9 a la saga es pésimo. Y sobre todo si lo comparamos con el regreso del Jedi, que la verdad sí se siente como un buen final, ¿no? Sobre todo por el título, que ya viéndolo en perspectiva se entiende que el regreso del Jedi es el regreso de Anakin Skywalker, ¿no? Entonces queda muy bien con esta teoría de que, bueno, la historia de las primeras 6 películas es la tragedia de Anakin Skywalker, de su caída al lado oscuro, y la trilogía original pues es su redención, ¿no? Y la verdad pues así con este final y todo eso queda bastante bien, pero pues bueno, al final veremos qué tal siguen las cosas con Star Wars ya con los nuevos productos. Se viene la serie de Ahsoka en agosto, que por cierto pues que en paz descanse a uno de los actores que iba a interpretar a uno de los villanos en esta película, que pues bueno, al final pues será la última actuación que veremos de él, que bueno, él ya había aparecido como el personaje de Gar Saxon en la serie de Clone Wars y Rebels, dándole la voz, pero bueno, pues bueno, aún así por lo menos tuvimos la oportunidad de tener su talento de Ray Stevenson un poquito más, ¿no? Pero bueno, pues ya será cuestión de esperar a todo eso. Y bueno, ya para cerrar, pues les quiero agradecer por haberme escuchado. Y por supuesto, si les gusta este episodio, denle like y pues por supuesto compártalo para que lleguemos a muchísima más gente, ¿no? Y pues bueno, déjenme en los comentarios qué opinan de esta película. ¿Es su favorita? ¿Ustedes la llegaron a ver en cines en su momento si ya tienen cierto rango de edad? O si no, pues cómo fue la primera vez que la vieron, si la vieron en el 97 con las ediciones especiales, o la vieron en casero, pero la edición original, o fueron como yo que la vieron la versión del 2004, o sea, déjenmelo acá en los comentarios ver qué tal, y por supuesto, pues ahí nos estamos viendo en siguientes episodios, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí lo dejamos, nenes, y pues bueno, cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión, y nos vemos hasta la próxima.